de este modelo económico también que estamos viendo y que no sabemos a dónde nos lleva. El ataque a lo que es la obra pública, lo que son las rutas, la conexión en nuestro país, vuelvo a repetir el dato y lo voy a decir todas las veces hasta que todos nos agotemos, pero lo tengamos bien presente: 8º país en extensión en el mundo. Eso requiere de infraestructura, requiere de un Estado grande, requiere del trabajo, de llegar a todos los rincones de nuestra extensión. Está muy presente el tema y entendemos y teníamos ganas de hablarlo todo esto con Julio De Vido, alguien que fue una parte fundamental en un momento donde se creyó en el Estado invirtiendo, en el Estado desarrollando, en el Estado apoyando a las pymes y a las empresas, a los sectores educativos, creando universidades, haciendo rutas que llegan a lugares, contrario a las operaciones y a las cosas que se ven en redes sociales. Así que lo vamos a saludar al ex ministro de Obra Pública y Desarrollo y Planificación Federal de nuestro país, Julio De Vido. ¿Cómo estás, Julio? Buen día. Acá Nico Márcico, María Quintero, te saludamos desde la Radio de las Madres. Nico, María, muy buenos días a ustedes y a la audiencia, ¿no? Gracias por el tiempo. Y a la audiencia, porque también está en YouTube. No sé si está en YouTube hasta ahora, pero... Sí, ya estamos también conectados en el streaming. Ya estamos conectados en el streaming. Gracias, Julio, gracias por estos minutos y por el tiempo. Julio, te pregunto primero por todo lo que está pasando en las últimas horas, por lo que pasó ayer en el Senado. En términos políticos y económicos, ¿qué está pasando? ¿Qué estás viendo de eso? Mira, creo que fue un día singularmente importante el día de ayer. Me parece que es la primera reacción orgánica de la oposición, porque hasta ahora la oposición fueron, o lo que se vino viendo, una suerte de competencia entre ellos a ver quién tenía más poder dentro de la oposición, y fundamentalmente eso daba era absolutamente funcional a este modelo antinacional del gobierno actual, antinacional, antipopular, y fundamentalmente un gobierno que dice no planificar, pero planifica a favor de las grandes corporaciones y de la concentración de la riqueza. El ministerio que yo comandaba durante los 12 años de la década ganada, y digo bien 12 años, digo bien década ganada porque, bueno, los últimos dos tuvieron algunos problemas serios que todavía se están pagando, lamentablemente. Y creo que la desaparición de la conducción de Néstor fue muy seria, más allá de que claramente hoy ustedes hablaban de la concentración del 9 de julio, del Parque del Examen y demás, más el acto que se hizo por el día que encarcelaron a Cristina, en el sentido de, digamos, de empezar a reclamar el famoso Cristina Libre, el hashtag. Cristina ha demostrado, creo que desde el punto de vista político, lo que pretendía ser una reivindicación terminó siendo un boomerang para el gobierno, porque Cristina demostró que aún estando detenida puede juntar, ponerle entre 40 y 1 millón de personas, el número que quieras, es muchísima gente. Ningún dirigente político hoy puede juntar 2.000 personas, le cuesta juntar 2.000 personas, aún llevándolos. Claramente creo que hay una presencia imposible de negar dentro del movimiento nacional, que es la de Cristina, más allá de que vos sabés que yo tengo algunas diferencias, pero eso hoy no tiene tanta relevancia. Creo que lo importante del gobierno de la década ganada no es que hizo caminos, escuelas, universidades, hospitales, que puso 2 satélites en órbita, que terminó la central nuclear de Atucha, que hizo el alargamiento de vida de embalse prácticamente en su totalidad, y que invirtió 107.000 millones de dólares en obra pública. Lo importante de eso fue que toda esa obra tenía una direccionalidad que estaba planificada. Claro, que tenía un plan. O sea, que claro, lo importante del ministerio mío no era que era de obras públicas ni de servicio, no, lo importante era que era de planificación. El Estado planificando sobre la base de un proyecto político explícito que ordenaba
no solamente el desarrollo físico del territorio, sino el sentido político que debía tener cada una de esas obras. También debo decirte que hará un mes atrás, inclusive en la radio, en la radio de las madres, comenté que en el 2001, a partir de la Semana Santa, cuando el exministro Cavallo quiso poner en marcha un congelamiento digamos, del gasto, donde inclusive congelaba las plantas de personal de los hospitales, etcétera, se dio una discusión muy fuerte en relación a la imposibilidad de poner en práctica eso. Y allí surge un grupo de gobernadores que virtualmente, digamos, conducía políticamente Néstor, era el que llevaba adelante la discusión con Cavallo, y hubo discusiones épicas en el Consejo Federal de Inversiones, en el mismo lugar donde las 24 jurisdicciones, es decir, los 23 gobernadores y el jefe de la ciudad autónoma firmaron un documento, un acuerdo, un acta que fue ayer materializada a través del voto de los senadores, con los 7 puntos importantísimos que se votaron, que eran cuestiones que estaban pendientes y que no salían y no surgían producto de esa serie de contradicciones que había en la oposición. El gobierno, lo escuchamos anoche a Milei diciendo claramente que no va a negociar, que no va a convocar a los gobernadores, no va a negociar. La misma actitud que tomó el gobierno de la Rúa allá por abril, mayo del 2001. Qué recuerdo que estás trayendo, sí. Julio, ¿eh? Qué recuerdo, pero sí, la película es verdad que tiene momentos de pasado reciente. Por eso, yo no soy quien para recomendarle nada a nadie, y menos al gobierno actual, pero me parece que si no se sientan a negociar y a resolver estas cuestiones, estos 7 puntos, que fue las jubilaciones con el bono, más el aumento del bono, más la moratoria previsional por 2 años, más la emergencia a las inundaciones en Bahía Blanca, más la declaración de la emergencia en discapacidad, la coparticipación de los ATN y del impuesto a los combustibles, y la emergencia pediátrica por el conflicto de Garrahan, creo que políticamente se va a entrar en un vórtice de crisis permanente. Julio, más allá de las amenazas, termino con esto, sí. Más allá de las amenazas de bombardear el Congreso y Milei tirando con un tanque al Congreso y demás, me parece eso, la verdad, honestamente, una pelotudez importante, y que le da la razón a Marx en el sentido que recordando el bombardeo a Plaza de Mayo y la infinidad de golpes militares y de tanques en la Plaza del Congreso que hubo en nuestra historia, que la historia se transforma de tragedia en comedia. Y esto se verificó ayer con el ejército de Troll. Más allá de la voluntad violenta que tengan, digamos, los que apoyan al gobierno de avanzar, realmente creo que fue muy contundente. Todos estos puntos salieron casi por unanimidad y en muchísimos casos por los 2/3 de los senadores presentes. Buenos días. Más o menos el escenario. ¿Cómo te va, María? Julio, María, te saluda. ¿Cómo estás? Mira, recién me quedo con una cosa. Hablabas del sentido político de la planificación, ¿no? Durante esos años que recordabas. Ahí te consulto, como para entender también en el contexto actual, ¿cuál era en ese contexto ese sentido político que se le daba a esa planificación de las obras? ¿Hacia qué tipo de país se apuntaba? Y en ese marco te consulto qué significa, como para que la audiencia también le quede claro, que deje de existir hoy vialidad. Mirá, me da la sensación, hay que ver lo que hace Milei y lo que dice Milei. Sí. Que se llegue a materializar en la desaparición de vialidad, después de lo que vimos ayer, me parece complejo, y evidentemente también he escuchado a delegados de los trabajadores hablar con muchísima seriedad respecto al tema. Personalmente creo que eso no se va a producir. Bien. Y que si se produjera, inmediatamente en estos días caen las facultades delegadas, con lo cual el Congreso puede ratificar tranquilamente la ley que le dio origen a la vialidad. Mira, la planificación que llevamos adelante nosotros con Néstor Kirchner, ya a nivel de nuestra gestión a nivel nacional desde 2001, 2003, digamos,
nosotros llegamos al gobierno del 2003 con una plataforma de 200 hojas. Creo que es un problema que hoy el peronismo adolece. Creo que tienen que revisar, no revisar, me parece que esta suerte de unidad sellada en Provincia de Buenos Aires, sí, si no se materializa, es en un programa como el que tuvimos con Néstor en el 2003, que repetimos después en el 2007 y en el 2011, siempre hubo un programa donde decíamos a dónde íbamos. claro. Y eso se materializaba después en un plan a partir del 2007, en un plan de desarrollo estratégico territorial, que fundamentalmente, como los planes quinquenales de Perón, le planteaba a cada uno cuál era el rol que tenía que jugar en el proceso político, a cada uno de los habitantes de la Argentina, no solamente los peronistas, cuál era el rol que iba a ocupar en la ejecución de ese plan y cuál eran los derechos que se le generaban a partir de ese propio plan, de cómo había que defenderlos y fundamentalmente qué había que hacer para poder galvanizarlo. Lo logramos claramente eso, ¿no? Si no, no hubiéramos podido ejecutar la cantidad de obras que llevamos adelante. Julio, es decir, cada uno sabía el lugar que debía ocupar, ahí está, eso. Cada uno sabía para qué servía la obra y por supuesto también aquellos actores y protagonistas de la actividad económica también sabían dónde debían invertir, hacia dónde debían ir para poder llevar adelante y acompañar ese proceso de crecimiento que a su vez significaba el progreso de sus negocios y por supuesto los trabajadores, las mejoras indubitables que tuvieron a partir de la reivindicación y la vuelta a poner en marcha las convenciones colectivas de trabajo. Julio De Vido, con quien estamos hablando, ex ministro de Planificación Federal, qué lindo que sonaba y que suena el título de ese ministerio, ¿no? Con esto que decía Julio recién de la mirada de desarrollo, de un plan también de Estado y de país. Y te quería preguntar, Julio, recién me dabas el pie con esto dijiste que cada uno sabía dónde tenía que jugar, ¿no? Y con eso me das el pie para algo que también te quería preguntar, que es ¿en qué momento está el peronismo? ¿Cómo ves los debates que se están dando dentro del peronismo? Digo, bueno, pasó algo importante en las últimas horas que tiene que ver con cómo se terminó de confeccionar la alianza para encarar el nuevo escenario y calendario electoral. Y después yo creo que hace falta como hacer más hincapié en todo esto que venimos charlando, el plan, ¿no? Digo, un plan de gobierno. ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el programa? ¿No? ¿Qué vamos a hacer con las rutas? ¿Qué vamos a hacer con los jubilados? ¿Qué vamos a hacer con los 6 millones de monotributistas que tenemos en el país? ¿Qué vamos a hacer con la salud pública? Entonces, y ahí me parece que empieza, que eso juega en tándem con esto que vos recién mencionabas, de cada uno saber lo que tiene que hacer. Digo, hay nombres, digo al margen, no tiene sentido por ahí repasarlos, pero que por ahí se peleó uno con otro, después hubo una división por acá, una división por allá, pero que cuando vos veías todo eso junto, era un gobierno muy potente, era justamente un plan, una performance de gobierno y de país muy potente y con gente que conducía claro y sabía lo que tenía que hacer. ¿Vos en qué momento creés que está el peronismo de ese debate? ¿Se puede volver a reconstruir eso de que cada uno sepa dónde tiene que jugar y qué es lo mejor que está para hacer? Mirá, yo te voy a dar un ejemplo que grafica, me estaba haciendo acordar, Lali, que lo tengo acá enfrente, de cuando nosotros estábamos por inaugurar el hospital de Río Gallegos, que era un hospital de 140 camas, estoy hablando año 94 por ahí. Me acuerdo que Kirchner nos juntó a todos, tanto a la gente del Ministerio de Alicia Kirchner, que en ese momento llevaba adelante la parte de Salud y Acción Social, y la parte de lo que era el Ministerio de Economía y Obras Públicas, y nos dijo, muchachos, acá, si nosotros no nos sentamos con los enfermeros, con las enfermeras, con los médicos, con los vecinos, con las presidentas de las asociaciones del cáncer, de la diabetes y demás, que tenían presidentas y presidentes de cada una de las entidades que colaboran con los hospitales, la cooperadora del hospital, y no le explicamos cuál es el sentido político de nuestra obra y cuál es la trascendencia que nosotros queremos que esa obra deje en la historia y en
propia cultura popular de la ciudad, evidentemente habremos tirado ladrillos, cemento, hierro, azulejos, camas en un terreno y no políticamente no la obra quedaría absolutamente inconclusa. Eso materialmente, eso después se explicaba en las reuniones de unidad básica de los viernes, y además de los ministros, los secretarios y demás, salían los militantes a recorrer el barrio, los barrios, a explicarle cuál era el rol que quería que jugara el hospital en esa etapa. Bien, y por supuesto todo ello se acompañaba con un presupuesto que no tenemos hace 2 años en el país, no claro. ya como cuando nosotros gobernábamos, que el Grupo A lo paró por 2 años, sino que el gobierno manda presupuesto de aprobación imposible y, digamos, el diputado Esper plantea claramente que ese proyecto no se puede discutir y que hay que aprobarlo a libro cerrado. Eso, obviamente, es la negación de la política y las consecuencias están en lo que pasó en el Consejo Federal de Inversiones días pasados con los gobernadores. Bien, pasemos al tema del peronismo. El peronismo hoy tiene una plataforma extraordinaria que no tiene ningún otro partido, que es retomar el plan de desarrollo estratégico. Ahí está. Lo que pasa que con mi demonización, a partir de mi detención y bueno, de la situación de desafuero en la Cámara de Diputados, es como que se generó una imagen de vergüenza, una suerte de creer que entendiendo que demonizando la acción del Ministerio de Planificación y de sus funcionarios, resolvíamos el problema. Y el problema no se resolvió hasta el punto que llegamos a la detención de Cristina, claramente. Sí. Bueno, esto es un problema serio. Hay que reivindicar y estar orgulloso de toda la obra que se hicieron en los 12 años y entender que hubo un proceso de lawfare y hay un proceso de lawfare en marcha que no está planificado precisamente en la Argentina, que va no contra Debido o contra Cristina, va contra el proyecto en general, que es un proyecto claramente liberador, y para poder liberar, para llevar adelante una tarea de liberación es fundamental tener la planificación. Los compañeros tienen el plan de desarrollo estratégico que además toca todo el resto de las áreas. A partir de la planificación física se llega a la salud, se llega a la educación, a la propia justicia y demás, a partir de las inversiones que se va a hacer el Estado. Bueno, eso hay que retomarlo. Y si la unidad queda solamente de acordar nombres en una lista, estamos terminados. Es decir, yo creo que por ahí alguien decía una vez que, yo no creo en lo que voy a decir, pero no deja de ser explícito. A ver. Que, claro, que decía un amigo que el amor no existe, que lo que existe son las pruebas de amor. Y las pruebas de amor es la planificación, explicarle a la gente cuál es su rol y dejarse de joder tanto con los nombres y trabajar más en la idea. Por ahí pasa la cosa. Julio. Creo que el momento es más que propicio para impulsarlo, porque se están generando situaciones similares a las que se generaron más de una década atrás, casi 2 décadas atrás, ¿no? Sí. Julio, te vamos a volver a llamar. Me interesa mucho tener tu mirada sobre estos temas, sobre estos tiempos también, así que te vamos a volver a llamar para seguir charlando. ¿Sabés qué? ¿Cómo quiero cerrar esta nota? Diciéndote que deseo mucho, que ojalá estés hablando mucho con algún dirigente o dirigenta que tenga 15, 20, 25, 30 menos que vos, y le estés contando mucho todo lo que fue el detalle de cómo se elaboró en el Ministerio de Planificación Federal, y ojalá ese compañero o compañera en algún momento sea el próximo ministro de Planificación Federal, cuando vuelva a haber un plan de país, un plan de Estado, un plan de gobierno. Así que ojalá eso pase, se me vino ese deseo, esa fantasía y te la quería compartir. Te mando un abrazo grande, Julio. No es un deseo, te digo que es una realidad, no sabes la cantidad de pibes Listo. Que me han llamado para hacer sus tesis doctorales. Listo. O sea, sobre base del plan estratégico, claramente. Ahí está, perfecto. Entonces ya me quedo un poco más tranquilo. La mayoría compañeros y otros no, lo cual es más importante. Pues, bueno, y una frase, si no planificas vos, si no planifica el Estado, planifica el hegemón dominante, claramente. La planificación siempre existe. Es mentira que el mercado planifica. El mercado no planifica. Es el Estado el que planifica y el que debe planificar. Si no planifica, te planifica el hegemón dominante. No nos planifica el mercado de Estados Unidos, sino nos planifica los organismos de inteligencia norteamericanos, claramente.
Ahí está, clarísimo, Julio. Te mandamos un abrazo grande, gracias, beso para vos, beso para Lali también, gracias, Julio. Abrazo, buen Julio. día. Bueno, les mando un beso a Lali también, un abrazo. Abrazo grande, abrazo grande. Ahí estaba Julio Devido, arquitecto, político, dirigente, ex ministro de Planificación Federal de los gobiernos de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner. Habló de todo, Julio. Vamos a volver a llamarlo, vamos a seguir charlando con él. La experiencia de alguien que llevó adelante ese plan de gobierno desde ese Ministerio de Planificación y de Desarrollo, como decía él, no solo de obra pública, sino de una mirada de país, es fundamental, digo, había que hacerlo y cuando los escuchás te das cuenta que son personas muy preparadas. Vos escuchás a Cristina Fernández de Kirchner y ante todo te das cuenta que es una persona que está muy preparada, que estudia, que sabe, que lee constantemente, que se forma constantemente a pesar de todo el recorrido que tiene. Pasa lo mismo cuando lo escuchás a Julio, digo, hay gente que te das cuenta que realmente hizo lo que hizo por el grado de no solo de compromiso, sino también de preparación que tiene y que tuvo. Y eso me parece que está bueno tenerlo bien presente, sobre todo para los que venimos, ¿viste? Porque si no parece que todo es en un minuto en TikTok y es mucho más profundo. Abrir los ojos, lavarse la cara, cepillarse los dientes,